dije que para esta reunión ya no iba a ser buenas noches, ya son tardes por el cambio de horario. Y bueno, está bien esto de los días más largos, ¿no? Que podamos tener más luz de sol. La semana pasada fue especial porque estuvimos recordando los eventos de la Pascua, y ahora vamos a comenzar una nueva serie los miércoles, que se titula Viviendo una vida de fe. Y el día de hoy nuestro mensaje se titula El cambio del mundo diseñado por el hombre al mundo diseñado por Dios. Mire, vamos a contextualizar en qué se va a desarrollar nuestro mensaje. Tras la caída de Adán, la vida de su descendencia se vio plagada por el pecado y la rebelión. Es algo que no se desarraigó del corazón de los hijos de Adán, ni se ha desarraigado hasta la fecha. Pero en los tiempos antiguos la rebelión fue tan grande que llevó a Dios a destruir a todo el mundo de la antigüedad a través del diluvio universal. Pero el diluvio universal no apagó la rebelión del corazón del hombre, porque rápidamente vamos a ver las semillas del mal en el corazón de Cam dar fruto. Un mal fruto, ¿por qué? Porque pues Noé comete un error y se emborracha, y no sabemos cómo estuvo, ¿no? Pero en algún momento decide quitarse toda la ropa en su tienda, no era un espectáculo público. Noé estaba pues embriagado en su tienda, y pasa su hijo Cam y se burla de él. En lugar de respetarlo y buscar pues cuidar su honor, se goza de ver a su papá en esa condición, ¿no? Y llama a sus dos hermanos, a Sem y a Jafet. Ahí es donde vemos que la cosa está mal en el corazón de Cam, porque no llama a Sem y a Jafet para que le ayuden a controlar la situación de su papá, ¿no? Sino que los llama para que ellos también se rían y se burlen de su papá. Y bueno, Sem y Jafet tienen una actitud distinta, y en lugar de burlarse de su papá, dice la escritura que agarraron un manto y de espaldas fueron hasta donde estaba él para no verlo pues en esa condición, y lo cubrieron, ¿no? Y ya pues hicieron que se tranquilizara. Y bueno, vemos eso en la vida de Cam, ¿no? Y le trajo como consecuencia el haberse burlado de su papá, que Noé lo maldijese a él y a su descendencia. La descendencia de Cam fue la que levantó al primer gran rey de la tierra. Acompáñame por favor a Génesis capítulo 10, versículo 7. Génesis 10, 7. Aquí vamos a empezar a ver la actitud de rebelión en el corazón de los descendientes tanto de Cam, Sem y Jafet. Aquí vamos a empezar a leer sobre Cus. Cus es descendiente de Cam, y aquí en el versículo 7
leemos: y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Ramá y Sabteca, y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calné, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Los estudiosos no saben a ciencia cierta quién comenzó la rebelión de Babel. No está claro si fue Cus o si fue Nimrod. La balanza se inclina más a que fue Nimrod. Y lo que vamos a ver en el texto bíblico es que pues probablemente Nimrod comienza con esta idea, pero los descendientes de Sem y Jafet se le van a unir. Obviamente su clan, ¿no? La descendencia de Cam. Pero vemos a los otros tres clanes también unirse a esta empresa. Y denle una vuelta a su página ahí en Génesis 11 y acompáñenme a leer en el versículo 1 en qué consistió esta rebelión. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Bien, ¿en qué consiste la rebelión? Esta empresa es una gran empresa, un gran proyecto que se proponen los tres clanes, la descendencia de Cam, Sem y Jafet. Y este proyecto, esta gran empresa, va en contra directa de una instrucción que le dio Dios a Noé, a Cam, a Sem y a Jafet. ¿En dónde les dio estas instrucciones? En Génesis 9, en el versículo 1 y en el versículo 7. En el versículo 1, el Señor dijo lo siguiente: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y en el 7 dice: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. La instrucción de llenar la tierra implicaba la idea de dispersarse, ¿no?, por todos los rincones del globo terráqueo y comenzar una vida cada familia, y así empezarían a formarse las naciones. Pero la descendencia de Cam, Sem y Jafet tiene otros planes. Y en el texto que nosotros leímos, vemos que su intención no es dispersarse, su intención es mantenerse en un mismo lugar. Y dentro de su plan está edificar una ciudad, la cual va a ir creciendo dependiendo de su crecimiento poblacional, y una torre también que llegue hasta el cielo.
esta torre, según ellos, sería una escalera de conexión entre la tierra y el cielo. Y una de las intenciones que tiene la humanidad en este momento es hacer un reino unificado. Esto lo podemos también ver en la torre. A la torre a la que se está haciendo referencia no debemos de imaginarla como la torre de Pisa, ¿no? O una torre medieval. Se está haciendo referencia a las estructuras como la zigurat babilónica. Es un tipo de pirámide que hasta en la parte de arriba, en la cúspide, tiene una explanada. Y hay dos intenciones para esta explanada, refiriéndonos a la torre de Babel. Bueno, en realidad son tres propósitos. Uno es observar los astros, ¿no? No es casualidad que en la zona de Mesopotamia, en la región de Mesopotamia y en lugares como Babilonia y Asiria, pero especialmente Babilonia, es donde se empezó a desarrollar la astrología y todas esas cosas del zodiaco también. Bueno, ahorita es la astronomía, el estudio de las estrellas, ¿no? Pero el estudio de las estrellas tiene su origen en estas cosas, ¿no? En la astrología y en el zodiaco, todo eso empieza en esta región. Y esa es una de las intenciones. La segunda es que la construcción, la torre, sirva como un punto de unificación y un punto de orgullo a la empresa humana, al emprendimiento humano, y que desde la distancia las personas puedan decir: esto lo construimos nosotros. Pero el tercer propósito es colocar al rey en esta explanada. Es un lugar privilegiado que muestra el dominio de una sola persona sobre todos los territorios, ¿no? Aquí encontramos la primera mención de un intento de dominio mundial. Es algo que nunca se ha desarraigado del corazón del ser humano. Los intentos de dominio mundial han sido muchos. Todos van en contra de la voluntad de Dios, porque Dios nunca planeó que un hombre gobernase sobre el resto de la humanidad. Pero eso siempre ha sido el deseo del hombre que tiene hambre de poder. Los políticos no se sacian, ¿cierto? Cada vez quieren más, y por eso en la historia reciente encontramos a Hitler. Hitler tenía la intención de hacer un dominio mundial. Su plan era global. Gracias a Dios no se ejecutó, pero esa era su idea, ¿no? Y en el comunismo era no nada más es la intención de un sistema global. El pensamiento de Marx nunca se limitó, él nunca tuvo la intención de que sus ideas se quedaran nada más en una nación experimental. La idea era que se llevara a todo el mundo, y la URSS lo intentó. La URSS anexó a naciones que no querían, pero por la fuerza de las armas lo lograron, ¿no? Como aquí a Polonia la anexaron, a los países del Báltico también, sin que fuera su voluntad. ¿Por qué? Porque la idea del marxismo es expansiva,
Y la situación es que hombres como Stalin tenían todo el poder, ¿no? Sobre todos los territorios soviéticos. Pero vamos más atrás, vamos a ver esto en Alejandro Magno. Alejandro Magno tenía la intención de un imperio mundial y alcanzó a conquistar pues una buena parte del territorio del mundo conocido. A Julio César le hubiera gustado algo similar también. Siempre ha estado en el deseo del hombre esto que vemos en Babel, dominar a toda la descendencia de Adán. Y bueno, Dios tiene otros planes, y si el hombre no se ajusta a lo que Dios quiere hacer por su propia voluntad, pues el Señor siempre tiene sus propios métodos y recursos para forzar al hombre a hacer lo que Él ha establecido. Un paréntesis, acuérdese que la Escritura nos enseña que al final de los tiempos el anticristo también va a buscar hacer ¿qué? Un gobierno mundial, y va a ser el único momento en el que se va a lograr. Pero bueno, ahorita vamos a regresar a esta situación de Babel, ¿no? El hombre dijo: voy a rebelarme a lo que dijo Dios, no me voy a aventurar a buscar otras regiones, establecerme en otros lugares. Vamos a estar todos aquí juntos, unidos, y vamos a hacer este monumento, ¿no? Y uno va a estar sobre nosotros. ¿Quién cree que iba a estar sobre los demás? Probablemente Nimrod, ¿no? O Cus. Lo más probable es que haya sido Nimrod, ¿no? El instigador de la rebelión. Y bueno, Dios va a obrar. En el versículo 5 de Génesis 11 vemos: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dios sabía que la rebelión ya estaba tan arraigada en el corazón de los hombres que no iban a desistir. Entonces, ¿qué es lo que se ocupa hacer? Que Él intervenga y confunde las lenguas de todos los que están ahí. Y bueno, algunos empiezan a hablar, se les llama ahorita lenguas madres, ¿no? Que dieron origen a todas las lenguas que se hablan ahorita. Pero pues no se entendían ya entre unos y otros, ¿no? Entonces los que se entendían dijeron: bueno, pues ni modo, ¿no? Vámonos a otro lugar. Y así se empiezan a dispersar los descendientes de Cam, Sem y Jafet. Y los descendientes de Cam, de Sem y de Jafet, pues se dispersaron, pero no dejaron de ser rebeldes, y varios de ellos, nunca dejaron este deseo de dominio sobre los demás, entre ellos obviamente Nimrod. Y se cree que en donde estaba Babilonia es donde inició este proyecto, donde se comenzó a edificar la Torre de Babel. Ahí establece Nimrod su dominio. No se queda ahí, se va y funda Nínive, Erec, que en la
arqueología cotidiana, a Erech se le conoce como Uruk, es una de las grandes ciudades mesopotámicas, funda Akkad y Kala. Después algunos de sus descendientes de los descendientes de Cam, van a descender al sur y van a empezar a fundar las primeras ciudades de Egipto, y Egipto se convierte en uno de los grandes imperios de la antigüedad. ¿Cuál era su intención? Someter a las demás naciones. Sometieron a muchas naciones. Los hijos de Sem y Jafet no se quedaron atrás. En algún momento la descendencia de Sem desplaza a la descendencia de Cam, y ellos toman el dominio de Babilonia, de Nínive y de toda el área mesopotámica. De Uruk también fundan Ur, Erindú y otras ciudades no mesopotámicas. Todas ellas tienen esta misma intención de expansión y sometimiento de otras naciones. Jafet, por su parte, su descendencia se va a ir a las zonas europeas, y vamos a ver ahí aparecer bastante tiempo después a la cultura helénica, que después va a dar lugar a ciudades como Troya, Atenas, Esparta, que también van a tener esta intención de dominio sobre los demás, ¿no? Y pues todas estas naciones, aquí es en donde se empiezan a formar las naciones de la antigüedad, empiezan a desarrollar un sistema y un reino, el reino del hombre. Desde Babel vemos esa intención, la intención de establecer en la tierra el reino del hombre. Nimrod quería establecer su reino y su sistema. ¿Y qué hicieron después los descendientes de Sem, que tomaron control de Babilonia, de Uruk, Erindú, Ur, Nínive y demás? Establecer también el reino del hombre. ¿Qué hicieron los descendientes de Cam en Egipto? Establecer el reino del hombre. ¿Qué hicieron los descendientes de Sem, de Jafet en Micena, Troya y toda la zona helénica? Establecer el reino del hombre. Nunca estuvo en la intención de estos fundadores de las naciones antiguas establecer el reino de Dios, del Dios de sus padres. A ver, ¿qué hicieron con el Dios de sus padres? Lo relegaron y se olvidaron completamente de él. Y van a pasar los siglos, ¿y qué va a suceder? Bueno, que el paganismo va a florecer, que las naciones fundadas por los hijos de Jafet van a borrar de su memoria al Dios de su padre. Las naciones fundadas por los descendientes de Cam van a borrar de su memoria al Dios de sus padres. Igual, la mayoría de los descendientes de Sem, y vamos a ver que surgen civilizaciones con una estructura social establecida por el hombre, con una escritura, con una cultura, con un arte, con una literatura, todo diseñado y creado por el hombre. Y bueno, no debemos de pensar de ninguna manera que las ciudades que ellos fundaron eran lugares incómodos y feos. No. Ur, Uruk, Erindú, Nínive, Babilonia, las ciudades de Egipto como Memphis y demás, eran ciudades muy sofisticadas. No eran lugares desagradables, eran lugares limpios. La cosa es que nosotros tenemos más contacto en muchos sentidos con el medievo, y el medievo sí fue una época sucia, la verdad, con muy poca higiene, ¿no?
Pero aquí no tenemos esa situación. Tenemos lugares higiénicos, tenemos ciudades bien planeadas. No crea que, bueno, había partes que sí surgían por necesidad, ¿no? Pero se hacían planes de desarrollo urbano, de desarrollo agrícola. Tenían canales de riego. La mayoría de estas ciudades eran lugares agradables para vivir, no eran lugares desolados, incómodos ni demás, pero todo diseñado por el hombre. Pero en medio de esta situación, cuando se ha levantado ya una cultura y una civilización en el mundo antiguo, Dios va a empezar a mover su mano de una manera muy especial. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 11, versículos 26 y luego nos saltamos al 29 y 30. Génesis 11, versículo 26 dice: Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Pásese al 29. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Vamos ahí al versículo 1 de Génesis 12. Dice: Pero Jehová había hablado a Abram: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien, la bendición que Dios le dio, que Noé le dio a Sem, su hijo, daba a entender que el que heriría a la serpiente de Edén en su cabeza vendría a través del linaje de Sem. Y de esta forma, de la línea de Sem, nace Abram, hijo de Taré, y él contrae matrimonio con Sarai. Y encontramos en estos versículos que acabamos de leer que Sarai era estéril. No es casualidad que ella haya tenido esta condición. Su esterilidad, al igual que todas las cosas que encontramos en la Escritura, no es casual, tiene un propósito, tiene un fin de parte de Dios. ¿Cuál es este fin? En la promesa que Dios le da a Abraham, viene que vimos en Génesis 12, del 1 al 3, viene implícita la promesa del nacimiento del Redentor, del que ha de bendecir a todas las naciones. Entonces, Abraham va a ser el instrumento que Dios va a usar para que venga el Mesías, pero también el Señor le está prometiendo hacer de él, de su descendencia, una gran nación. Ahorita no estamos en el tiempo de este pasaje, en el periodo de la fundación de las grandes naciones. Eso pasó tiempo atrás, ¿no? Los descendientes de Sem formaron a los grandes imperios. Pero Dios le está diciendo a Abraham que a través del hijo que le va a dar con su esposa Sarai,
Él va a fundar una nueva nación que va a ser muy grande. Y si lo vemos objetivamente, por mucho, la nación de Israel supera a los babilonios, a los egipcios, a los asirios, a los persas. ¿Por qué? Porque ellos están de pie hoy. Los asirios y los babilonios no. Ellos dejaron de existir como cultura hace milenios. Los hijos de Abraham siguen en pie hoy. Pero regresando a esto, de la esterilidad de Sara, Dios está mandándole a Abraham y a todo el lector de Génesis un mensaje muy especial. ¿Por qué? Porque al ser Sara estéril y Dios prometer levantar una nación a través de ella y de Abraham, el Señor está diciendo: esta nación no va a nacer por medios naturales como el resto de las naciones. ¿Por qué? Porque los que levantaron a los grandes imperios tuvieron su descendencia de manera natural. Los líderes de los clanes de Sem, pues encontraban una jovencita que les gustaba, se casaban, se embarazaba la jovencita, bueno, su esposa ya, tenían un hijo y bueno, ese hijo iba a ser el descendiente, ¿no? El heredero de la corona. Todo es a través de métodos naturales. Dios está diciendo aquí: eso no va a pasar con esta nación especial que yo voy a fundar. Esta nación va a surgir por mi poder, por mi intervención. Y bueno, esto es un mensaje muy bonito, ¿no? Dios le está diciendo a Abraham: voy a levantar una descendencia a través de ti que pues va a tener su origen en tus genes. Bueno, él no sabe de genética en ese tiempo, ¿no? Pero va a tener su origen en tu semilla y en la de Sarai, pero va a tener también su origen en mi poder, porque Sarai va a tener hijos por mi poder, no por los medios naturales, ¿no? Y el Señor también está llamando a Abraham a dejar el mundo que el hombre ha construido, la sociedad, la cultura, el sistema, las prácticas religiosas y la civilización que el hombre ha diseñado y edificado, para llevarle a un lugar donde Dios le dará una descendencia a través de la cual va a levantar a una nación que va a vivir bajo una cultura, un sistema, una fe y una civilización que Dios diseñó. Mucho tiempo, bueno, varios siglos después de Abraham, Dios va a darles a través de Moisés la ley. Y la ley contiene todas las instrucciones de la nación con la cultura y las prácticas y la fe que Dios estaba deseando. Y nosotros podemos ver las huellas de eso hasta este momento, porque si usted se topa con un judío practicante, así lo va a reconocer. ¿Cómo lo va a reconocer? Por el gorrito que tiene. Es la primera cosa que le va a llamar la atención, porque pues nosotros usamos, bueno, yo uso gorras, ¿no? Algunos usan sombreros, pero nadie se pone algo similar a lo que ellos usan. A nosotros nos ha tocado, en Monterrey hemos visto a varios judíos en las casetas
Y así te das cuenta de que es de las primeras cosas que te empiezan a llamar la atención, ¿no? Que traen su gorrito. Si son todavía más tradicionalistas y son de los rabinos, pues van a ver también que tienen caireles y se dejan la barba larga. Son muy fáciles de identificar. Como comenté, creo que el miércoles pasado, yo tenía un compañero judío en la primaria y en el tiempo de la Pascua sí comían pan sin levadura. Sus sándwiches parecían dos galletas saladas, ¿sabes? De cuenta, con jamón o pollo. Así se notaba que ellos no eran pues parte de la cultura común, ¿no? Porque ellos nunca comían puerco, ni ni jamón, ni salchicha. Era jamón de pavo, supongo, el que comían en su sándwich. Nada de pepperoni, jamón, salchicha, nada de eso, ni panditas, porque los hacen de la grenetina, algunas grenetinas son de hueso molido de puerco, entonces nada de cerdo, ellos no consumen nada de cerdo, entonces no panditas, no moritas, ni cosas así, ¿no? Dios de verdad que levantó una nación con una cultura muy distinta, con una vida muy distinta. Y todo esto inició con el llamado que Dios le hace a Abraham de dejar el diseño del hombre para tomar su diseño. Y debemos de entender que lo que Dios le pide a Abraham no es una cosa menor. No es una cosa menor dejar Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es uno de los centros más avanzados de la civilización en este tiempo. Es una ciudad con un clima y una ubicación privilegiados. Sí es un clima un poco caluroso porque están cerca del mar, pero el Éufrates pasa por ahí. Es un centro comercial grandísimo, muy importante justamente por esto, por la cercanía que tienen con el mar y la facilidad de transportar las mercancías desde Ur hasta el mar a través de la corriente del río. Es un centro agrícola también. Son de las ciudades que tienen estos sistemas de riegos mesopotámicos famosos. Es un lugar próspero, es uno de los reinos más grandes e importantes de la tierra en este momento. Haga de cuenta que es como estar en, no sé, Londres o en Berlín o en Nueva York. Es una ciudad muy importante y Dios le está diciendo a Abraham: salte de ahí, deja la vida cómoda que tienes ahí. La vida es cómoda allí, sí, es higiénica, es reconfortante, es próspera, pero Dios le está diciendo: deja ese lugar, da un paso de fe y ve a donde yo te voy a mostrar. Aquí es en donde está bien interesante la cosa, ¿no? En la petición que Dios le está haciendo a Abraham. Y debemos de tener en cuenta esta petición, porque mire, Dios le está haciendo promesas grandes y hermosas a Abraham. La promesa sobre la descendencia de Abraham va a ser permanente e incondicional, y nosotros podemos ver que se cumple
esa promesa que Dios le hizo a Abraham hasta el día de hoy, de manera incondicional, porque mire, tristemente en Israel pasan cosas que uno no esperaría, honestamente. Yo sí me impacté, lo confieso, cuando me comentaron que en la ciudad de Jerusalén hay antros para homosexuales. Uno dice Jerusalén, ¿no? La ciudad santa, pero pues hay de esos lugares. Tel Aviv, haga de cuenta que es como Cancún, y Cancún pues es una playa muy bonita, pero ¿cómo es la vida nocturna de Cancún? ¿A poco se hacen puras cosas sanas y familiares en la vida nocturna de Cancún? Pues tampoco en Tel Aviv. En Tel Aviv, haga de cuenta que hay las mismas perversiones que hay en una playa como Cancún o Acapulco, la misma Ixtapa, ¿no? Y Puerto Vallarta. No todos se portan bien, sin embargo, Israel es la nación más poderosa de Medio Oriente y también es la primer nación que superó la pandemia. Ellos ya están teniendo eventos deportivos masivos, ellos ya pueden ir a museos, ya pueden ir al cine sin problemas. ¿Por qué? Porque ya vacunaron a una muy buena parte de su población y desarrollaron una aplicación que se llama la tarjeta verde. Tú te vacunas, te dan de alta en esta aplicación y tú llegas con tu registro a donde quieras y pasas y eres feliz, ¿no? Estás de vuelta en la vida normal. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios sigue estando sobre ellos incondicionalmente. Obviamente, eso no significa que son salvos automáticamente ni nada, sino siguen estando en rebelión, porque la gran mayoría no reconoce al Mesías, pero la bendición de Dios sigue estando allí. Vea lo que fue la guerra del Yom Kippur, vea la manera en la que conquistaron su territorio, va a haber la mano de Dios sobre ellos, porque Dios le dio una promesa que sería incondicional a los descendientes de Abraham, pero que tenía una condición para Abraham. Abraham sí tenía una condición, sobre él sí había una condición. ¿Cuál era? Que diese un paso de fe hacia lo desconocido. Porque Dios no le dijo, te voy a llevar a tal lugar con esta ubicación, no. Dios simplemente le dijo, deja a tu tierra y a tu parentela para ir al lugar que yo te mostraré. ¿No hay cosas específicas? Abraham no sabe a dónde va a ir. Dios le dice, da el paso de fe. ¿Y qué hace Abraham? Bueno, Abraham, su primer movimiento, el movimiento de Ur, no es tan voluntario. Génesis 11, versículos 31 y 32 nos mencionan que muere uno de los hermanos de Abraham, Harán, y Taré decide dejar Ur de los Caldeos e irse a la ciudad de Harán. Harán está al norte de la región mesopotámica y van a quedarse ahí un buen rato hasta que Taré muere. Y es ahí donde Abraham va a comenzar su travesía. No sabemos por qué le tomó tanto tiempo a Abraham tomar la decisión, pero tampoco debemos de creer que tomar esa decisión fue
sencilla. Dejar Harán tampoco era algo atractivo. ¿Por qué? Porque Harán sigue estando en la zona mesopotámica. Harán también está en el litoral del Éufrates. Y resulta que Harán es el punto de contacto de las principales rutas comerciales entre Asiria, Babilonia y Siria, el reino de Siria. Son reinos distintos, Asiria y Siria. Entonces, es una ciudad increíblemente próspera por el comercio, es una ciudad probablemente con otro clima al de Ur, pero es una ciudad que si quieres prosperar es en donde te debes de quedar. Nunca jamás, si estás pensando en prosperar, no deberías de estar pensando en irte a la zona de Canaán. Pero Dios ya había hablado con Abraham. Muere Taré, y probablemente la promesa de Dios se empieza a resonar en la mente de Abraham. Y ahí es donde Abraham da el paso, ¿no? Y se va dejando ya dejó su tierra original, dejó esta tierra próspera en la que vive, y ahí sí deja su parentela. Es difícil esta situación de los parientes, ¿no? Yo creo que es una de las situaciones que más nos afecta y que más nos duele como creyentes, la separación familiar. Pero era necesario. Los hermanos el hermano que todavía vive de Abraham, él sí se va a establecer ahí en Harán. Y es el único hermano que le queda, pero Abraham decide creerle a Dios y decide dar este paso de fe y dejar a su hermano atrás. Y a partir de ese momento dejarse guiar por Dios para ir a la ciudad a la región que Él le iba a mostrar. ¿Y a dónde lo lleva? A la tierra de Canaán, a las tierras del sur, con los límites de Egipto. Y es una tierra muy distinta a lo que él está acostumbrado. Para empezar, es una tierra montañosa. Las ciudades de la zona mesopotámica, específicamente Ur, pues son explanadas, ¿no? Es fácil construir ahí, es fácil tener una planeación bonita que lleva a la creación de estas ciudades que ciertamente son majestuosas. Si ve las ruinas, pues no se va a animar mucho, ¿no? Pero las reconstrucciones que hacen de lo que fue Babilonia, lo que fue Ur, lo que fue Nínive, uno dice, bueno, qué maravilla eran estos lugares, ¿no? Y el terreno lo permitía. En Canaán no. Las ciudades de Canaán, pues más bien parecen centros, pues como militares, porque se hacen en las montañas. La construcción, obviamente, en una montaña es bien distinta a una construcción en una llanura. Sí hay rutas comerciales, sí, pero ninguna es tan importante como la que había en Harán, ¿no? Y no hay una situación comercial en Canaán semejante a la que había en Ur de
de los caldeos. Es una tierra que tiene zonas muy áridas. Acuérdese que existe el desierto de Judá. Hay un río, sí, el Jordán, pero de ninguna manera se compara el Jordán con el Éufrates. No es una zona fea, no debemos de pensar que es una zona fea, es una zona que no está tan avanzada como los lugares de donde viene Abraham, los lugares que ha visto Abraham. Es una tierra muy bonita, sí, es una tierra apta para la ganadería, una tierra con bosques también, pero eso no es lo más importante para Abraham. Para Abraham lo más importante es que tiene una promesa de una descendencia. Y así va a comenzar la gran aventura de Abraham en su vida de fe. Y nosotros somos llamados por el Señor de una manera similar a como fue llamado Abraham. Porque el seguirle en muchas ocasiones tiene las mismas implicaciones que el llamado a Abraham, de dejar nuestra tierra y nuestra parentela. Dejar las cosas de nuestra vida pasada, las comodidades de ser partícipes de la cultura del mundo. No es difícil participar en la cultura del mundo, ¿o sí? No. Mire, como yo sé que todos le batallamos, ¿no? En muchos sentidos, pero la verdad es que los adolescentes y los jóvenes, pues sí tienen un choque más fuerte. ¿Por qué? Porque, pues, ser parte de la cultura del mundo no tiene problemas, todos van a los antros, eres parte de la cultura y de la vida social si vas al antro o al bar. Nosotros dejamos de ir, ¿no? Como jóvenes, o no vamos, o nunca fuimos. Y eso ya te empieza a marcar socialmente, la verdad es que sí. Porque no estás participando de unas actividades importantes dentro de la vida social de la juventud. Ya no debemos de dejar de tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, la verdad es que muchos jóvenes se unen ahí, se juntan ahí y tienen experiencias, ¿no? Ahí, y buena parte los jóvenes cristianos no forman parte de nada de eso, ¿no? Pero bueno, el adulto no está en una condición distinta, porque ¿qué tal las reuniones familiares? ¿A poco no se vuelven difíciles? Sí, ¿por qué? Pues porque la verdad es que la mayoría de las reuniones familiares son reuniones para beber, y cuando uno asiste y te ofrecen algo para tomar, algo alcohólico para tomar, y uno dice que no, ¿qué sucede inmediatamente? ¿A poco no empiezan a decir, ya vas a empezar, ¿por qué no tomas una? No pasa nada si te tomas una. La presión empieza ahí. Y lamentablemente hay algunas familias que son más tolerantes que otras, pero lamentablemente en muchas ocasiones uno dice, bueno, ya no tiene mucho sentido que yo vaya a las reuniones familiares, ¿no? Porque es puro conflicto, no nos la pasamos bien, es necesaria la separación. ¿A poco no es más cómodo ser parte de y aceptar y decir, sí, dame una, no, sí, voy a tal lado? Es mucho más cómodo, sí, pero si nosotros queremos la bendición de Dios, si nosotros queremos las promesas de Dios sobre nuestra vida, pues lo que necesitamos es dar un paso de fe como el que dio Abraham. Y pues Abraham no se arrepintió.
Fue la mejor decisión que tomó en su vida cuando dijo, me voy de Harán y me separo de mi familia y me separo de este sistema, me separo de esta comodidad para ir y buscar lo que Dios tiene para mí, para recibir las promesas que Dios tiene para mí. Mire, ¿Abraham pudo haber prosperado en Ur de los Caldeos? Sí, muy probablemente hubiera podido prosperar. De hecho, ya eran ricos en Ur de los Caldeos. Y cuando se va a Harán, ¿pudo haber prosperado ahí? Sí, de hecho, eran ricos en la ciudad de Harán. Cuando leemos lo que se llevó de Harán, vamos a ver que se llevó siervos. Eso significaba que tenía bastante dinero para comprar esclavos, que ya tenía ganado, que tenía varias posesiones materiales. ¿Hubiera podido prosperar y ser de los hombres más ricos de la ciudad? Sí, sí hubiese podido. Y se lo hubiera podido pasar cómodamente también. Pero su obediencia le trajo algo mejor, porque más adelante en esta serie vamos a ver que Dios cumplió su promesa. Lo convierte en el primer patriarca de Israel y hasta el día de hoy, más de 4,000 años después de que tuvieron lugar estos eventos, seguimos hablando de él. ¿De qué otro hombre hablamos de Harán o de Ur de los Caldeos? ¿Me puede nombrar alguno? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se quedaron allí en las arenas del tiempo. Y de algunos sobre todo de reyes, ¿no? Es de lo que podríamos hablar un poco, de militares y conocer sus nombres. Pero la gente rica del tiempo de Abraham, pues, ¿quién sabe cómo se llamó? ¿Quién sabe quiénes fueron los ricos en Harán y en Ur de los Caldeos ahí por el 2000 antes de Cristo? Pero por obedecer la promesa de Dios, 4,000 años después nosotros estamos hablando de Abraham. Entonces, eso es lo que va a pasar también con nuestra vida. Podemos elegir, tenemos delante de nosotros esta opción, quedarnos en la comodidad del mundo y vivir nuestra vida común y prosperar. ¿Prosperan los que hacen el mal? Sí, varios sí, la verdad, sí. ¿Prosperan los que van a los antros? Sí, a veces, no todos, pero algunos, ¿no? Pero esa prosperidad y esa satisfacción es pasajera y nunca se va a comparar con todas las bendiciones que vienen de llevar una vida de fe, empezando por la vida eterna. Mire, la vida humana es muy corta, increíblemente corta, ¿no? Ahorita estamos en una de las mejores épocas de la historia reciente y los promedios de vida rondan por los 85 años, ¿no? No es nada, 85 años no es nada, comparado con la eternidad. Las penas y aflicciones que podamos pasar aquí no son nada. Si alguien llevase una vida llena de aflicción como Lázaro, el de la parábola que mencionó Jesús, pues duró varios años aquí teniendo problemas, pero en la eternidad todo se acabó y nunca más vuelven los problemas, nunca más vuelve la miseria. Temporalmente no hay punto de referencia, ¿no? Y es la primera cosa que nosotros recibimos, ¿no? Al llevar esta vida de fe, la vida eterna, creyendo en la obra redentora de Jesús. Pero a Abraham no le trajo únicamente la salvación, también le dio una vida plena, viendo la mano de Dios en su vida.
Y mire, yo tuve la oportunidad de leer unos libros que tenían mis papás de biografías de grandes cristianos, y uno de los grandes exploradores de África fue David Livingstone. Él era cristiano. Su meta era encontrar el nacimiento del Nilo. No lo logró, o no me acuerdo si lo logró, creo que no, pero él iba pues explorando África y evangelizando. ¿Usted cree que tuvo una vida aburrida, que su vida no fue plena? Claro que fue plena y emocionante. Y lea la biografía de Wesley, de George Muller, de todos los grandes hombres de Dios. ¿Tuvieron dificultades? Sí. ¿Llevaron una vida de fe? Sí. ¿Llevaron una vida aburrida? No. Vieron la mano de Dios y murieron. ¿Cómo cree que murieron? Felices, porque cumplieron la obra de Dios en su vida, el propósito de Dios para su vida. Llevaron una vida plena y satisfecha, y sabían que se iba a acabar la cosa aquí y que lo bueno iba a empezar en la eternidad. Entonces no valdrá la pena dar el paso de fe. Puede que duele un ratito, pero todo lo que viene después es mucho mejor que lo que nos ofrece el sistema del mundo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a dar estos pasos de fe, a aventarnos como lo hizo Abraham y a confiar plenamente en ti, porque a donde tú nos vas a llevar es un lugar mucho mejor que en donde nosotros estamos. El mundo nos puede intentar apantallar con los bienes materiales, pero nunca nos van a llenar como tú nos puedes llenar, y nunca nos van a dar una vida tan plena como la que tú nos puedes dar. Tú estás poniendo un tesoro delante de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no desperdiciar las oportunidades que nos das. Ayúdanos a desprendernos de aquello que nos ancla. Ayúdanos, Señor, a tomar esas decisiones que sí pueden ser dolorosas, pero que nos van a llevar a algo mejor, a lo que tú tienes para nosotros. Porque lo que tú tienes para nosotros, tus promesas para nuestra vida, son mucho mejores que la vida que nos ofrece el mundo. Te pedimos que nos ayudes a llevar esta vida de fe y a dar los pasos que tú nos vas mostrando. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.